¿Sí me escucharon? Juliana, Yuraisi. Sí, profe. ¿Qué pregunto? ¿Qué experiencia? ¿Tienen ¿Qué sabía? conocimientos en cuanto a base de datos? No, profe, la verdad no. Eh, ¿La materia base de datos ya la dieron o la están cursando en este momento? No la hemos visto todavía. Ninguna de las Y dos. no. No, Bueno, tendremos que comenzar entonces con un curso rápido de lo que es base de datos para poder empezar, ya que pues esta materia principalmente aborda lo que es bases de datos. Pues por el momento, yo creo que sería ya para mañana, necesitaría que fueran instalando eh, un programa, se llama Postgres. Este va a ser pues el gestor de base de datos que vamos a utilizar nosotros para poder eh, trabajar en todo lo que vamos a hacer en el curso. Ya pues en estos primeros días vamos a comenzar con el funcionamiento de este gestor y pues más adelante empezaremos ya a trabajar con un sistema ya pues o un lenguaje de programación, se llama PHP. Y pues a partir de aquí, pues empezaremos nosotros ya el curso. Buenos días, Juan. Buenos días, profe. Buenos días. Ya creo que se restableció el internet, entonces ya puedo asistir a la clase. Muy bien. Te hago la misma pregunta que le hice a las compañeras. ¿Tienes algún tipo de conocimiento en cuanto a base de datos? No, no, señora, hasta ahorita la voy a ver. La matriculaste este semestre. Sí, sí, señor. Muy bien. Pues creo que vamos a comenzar entonces. Cada uno está en sus computadores No, no, señor, estoy desde el celular que tiene y tienen acceso al computador. mejor conexión. Por eso, al computador tienes acceso. Ah, sí, sí, señor. Muy bien. Yuraisi y Sí, Juliana profe. Lo está también. usando exactamente. sí, profe. Listo. A ver, ahora vamos acá. Un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser, pues como ya les comenté, que vamos a descargar la aplicación. Se llama Postgres. Se escribe de esta forma. Postgres SQL, que este va a ser el gestor de base de datos que vamos a utilizar y posiblemente sea el que pues Juan también va a utilizar ahorita en el curso de base de datos. Pues vamos entonces a descargarlo. En este caso, pues Postgre viene para eh, cada sistema operativo, ya sea Linux, Mac o Windows, pues descargarán el que crean más conveniente. Pues elegirán cuál sería el sistema operativo que estén trabajando y pues lo instalarían. La instalación no es muy complicada. En Windows, pues tendríamos que verificar si la instalación viene
con una parte visual que se llama PGAdmin. Si no viene con este, pues tocaría hacer la descarga por aparte e instalarlo. Muy bien. Pues, necesito que ya cada uno de ustedes pues vaya haciendo dicha descarga. Yo también voy a hacerla en este momento. ¿Se las están realizando? Profe, estoy en Sí, eso. pero lo estoy buscando. Mientras esto va descargando, pues, ¿qué les puedo decir de este? En este momento, pues, nosotros vamos a trabajar algo, pues, se podría decir que es un modelo entidad-relación, en el cual, pues, nosotros vamos a poder manejar la información que queramos guardar, pues, por medio de la utilización de tablas. Con esto, pues, estas tablas van a estar relacionadas y, pues, a partir de esto, pues, nosotros podremos pues, generar algunas consultas hacia esa base de datos que, pues, vamos nosotros a crear. Buenos días a los nuevos que han llegado. ¿Sí me escuchan? Profesor, ¿qué versión descargaríamos? En teoría, pues no tendríamos ningún problema con la versión que descargaría. En su caso, pues vamos a ver cuáles versiones aparecen. Asumo que tienen Windows o alguno está trabajando con Linux o Mac. ¿Mm? Sí, yo tengo Windows. Windows, profe. Yo diría que pues, la 13 dice que es una versión beta. Diría yo que pues, preferiblemente sería la 14.4, que sería la última versión estable que tendría. ¿Sí? Vale. ¿Listo? ¿Quién me puede confirmar si ya lo descargó? Muy bien. No me permite. No descargó a PGAdmin. Vamos a ver si le acabamos de descargar a PGAdmin. Pueden descargar la versión 4 o la versión 3. Por lo general sugiero la 3 para trabajar. Parece que ya lo han descontinuado. Trabajemos entonces con la 4.
Muy bien, los nuevos que han llegado, vamos a ponerlos al corriente de lo que estamos haciendo. Primero, pues preguntarles si tienen algún tipo de experiencia con lo que son bases de datos. No, Si me profe. pueden No, yo responder. no. Yo no tengo experiencia con bases de datos, profe. La materia base de datos, ¿la están cursando o todavía no? Todavía no, profe. Muy bien. Profesor, el PG Admin, la versión número 4. Sí, pues estoy viendo ya en este momento que la versión 3 como que ya la han descontinuado. Trabajaremos con la versión 4, pues en teoría pues ese solamente va a ser como la forma visual en la que nosotros vamos a acceder a trabajar con la base de datos, pero pues es mejor tenerla que, La última que sería la 4.25. pues sí, esa es la misma que estoy descargando yo en este momento. Ok. Y mientras termine esa descarga, pues vamos a mirar acá. Esta es una tabla de Excel, se podría decir. Pues la idea sería más o menos como ilustrar por acá más o menos cómo va a ser el funcionamiento que vamos a tener nosotros al manejar una base de datos y pues cómo podremos nosotros hacer consultas hacia esa base de datos. Muy bien. Por lo general, pues me gusta trabajar con una base de datos simple, pues una base de datos que relaciona lo que son estudiantes, docentes y la materia que dicta pues dicho docente y pues cuáles estudiantes están dando de esa materia. Por ejemplo, bueno, se podría decir algo así como, a ver si encuentro para dibujar. Yo soy el único que la pantalla quedó congelada hace bastante. ¿Cómo? A mí no me aparece lo que está haciendo en pantalla, me quedó congelada la pantalla. ¿Qué puedes ver en pantalla? Lo de la descarga de Postgres. Toca De Postgres. que Sí. reinicie Zoom. ¿Los demás sí pueden verlo bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy bien. Entonces reiniciar eso. Sí. Bien, vamos a hacer, pues voy a dibujar acá, pues ahí perdonarán que no tenga yo, pues, vamos a hacer de cuenta, pues que tenemos, pues, 3 tablas, en este caso. Pues la idea de esto es que con ellas vamos nosotros a representar un conjunto de datos de información y pues a partir de ella, pues nosotros pues vamos a decirle a nuestra base de datos eh, cómo están relacionados esos datos. Es decir, por ejemplo, esta primera tabla, vamos a decir que es la tabla para estudiantes, es decir, que aquí vamos a guardar todo lo que tenga que ver con estudiantes. Por ejemplo, aquí iría el nombre, apellido, número de celular, email, dirección, pues todo lo que queramos nosotros guardar eh, para estudiante. Esta otra tabla, pues vamos a decirle que va a guardar toda la información de lo que son los docentes. De igual manera, toda la información de lo que contenga un docente, pues prácticamente muy similar a lo de estudiante, nombre, apellido, teléfono, email. También podemos tomar entonces la relación que tiene un estudiante con un docente, que sería entonces una materia. Y podemos entonces decir esto. Entonces,
Un estudiante, ¿cuántas materias puede dar? ¿Quién me puede decir? Pues para empezar acá como a desarrollar esta lógica en cuanto a lo que son las bases de datos relacionales. ¿Quién me dice? ¿Puede dar o puede ver? No escuché muy bien, perdón. ¿Cuántas materias puede ver o puede dar un estudiante? Puede ver. Diría que como 6, ¿no? Sí. Listo. Entonces, vamos entonces a manejar un contexto en este momento. La forma de manejar bases de datos sería, si se puede dar una, o sea, la relación se puede dar que sea de uno o que sea de muchos, ¿sí? O sea, si uno le dice, si ya el valor es mayor a uno, pues ya uno lo encapsula en el campo de los muchos. Entonces, como me dijeron, pues tiene seis materias, pues puede dar, digamos, 6 materias. Entonces, pues eso quedaría encapsulado en el grado de muchos. Por ejemplo, entonces, ya me dijeron que 6, entonces un estudiante puede dar muchas materias. Hacemos la conexión con ella y la forma para dibujarlo de forma gráfica sería más o menos de esta forma. Para decir que con esto le estamos diciendo que un estudiante puede dar muchas materias y una materia por cuántos estudiantes puede ser visto. ¿Quién me responde? 25, 30. Listo, Creo. eso queda encapsulado entonces en muchos. Entonces, Ujú. un estudiante puede dar muchas materias y una materia puede ser vista por muchos estudiantes, entonces pues la relación quedaría de esta forma. Ahora, de ustedes, ¿quién me dice cómo quedaría esta relación? Una materia con un docente, en ambos sentidos. ¿Quién me dice? Una El, materia con un docente. el docente podría tener muchas materias, pero la materia solo podría tener un docente. Es correcto. Entonces, el símbolo quedaría de este lado diciendo que un docente puede dar muchas materias, pero una materia solamente puede ser vista por un docente, pues entonces no colocamos nada en el lado del docente. ¿Alguna duda en cuanto a esto? No. ¿Ninguno? Bien. Entonces, pues, como tal, esta es la lógica básica de lo que nosotros vamos a trabajar en todo lo que es el curso. Bien. Ahora, la forma en la que se puede relacionar esa información, digamos, voy a poner aquí la información, digamos, para estudiante. Si yo le pongo aquí, pongamos acá que esto va a ser un estudiante. Y vamos a decir que vamos a recolectar de este estudiante, por ejemplo, sería el nombre, apellido, teléfono y, por ejemplo, el email. ¿Listo? Ahora, tenemos que tener una forma de nosotros saber o identificar a este estudiante dentro de la tabla. ¿Cómo podríamos nosotros identificarlo? Con el número de la celda y la fila. Con el número de la cédula puede ser. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí que quiero agregar una nueva fila y que aquí va a tener un número de identificación. Este número de identificación pues, puede ser directamente el número de cédula o también podría ser un número generado por la base de datos o por nosotros que nosotros sepamos que va a ser
único, que nunca se va a repetir. Muy bien. Entonces, un ejemplo para un estudiante, entonces sería, digamos, con un identificador 1, de nombre, digámosle que va a ser Juan, de apellido Pérez, del teléfono 310-555-555. Y el email sería, digamos, juan@gmail.com. Listo. Entonces, esta sería como tal un registro que tendría entonces nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo le diríamos que un estudiante está dando una materia a partir del gráfico que ya habíamos creado anteriormente? ¿Alguna idea? El horario de la materia. ¿Cómo? El horario de la materia. El horario de la materia. Puede ser, pues. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a decirle aquí que vamos a crear una materia. ¿Quién me dice que tiene una materia? Tiene Pues, fijo, tiene un nombre. Matemática, español, base de datos, sistemas de información. Cualquiera de ellos. ¿Qué más tiene? el número del semestre. Listo, pongámosle aquí que va a ser el semestre. ¿Qué más? Por ejemplo, tiene un Los número de créditos. créditos. ¿Qué más? Bien, ¿qué más hace falta aquí? Podría ser en la hora que se ve, pues el horario estipulado para la materia. Muy bien. Horario. El docente. Listo. Podría tener, digamos, ¿qué más? Veamos, nombre, semestre, créditos, horario. Docente. Listo. Aquí está quién es el docente. Pues ahí ya se me adelantaron un poquito, pero pues pongámoslo de una. Muy bien. Ahora, al igual que en estudiante, la materia también necesitaría algún tipo de identificador que nos diga o que nos permita definir qué materia es la que estamos nosotros buscando. Así como en el estudiante, nosotros le estamos diciendo que existe un estudiante 1 o un estudiante con cédula 1, 2, 3. Entonces la materia también va a necesitar un identificador para no decir, digamos, que escribimos matemática, pero pues digamos que hay dos grupos de matemática, entonces pues toca agregarla dos veces. ¿Cómo definimos entonces qué materia es la que estamos nosotros cursando? ¿Qué sería? Podríamos llamarlo también un identificador, en el cual pues le podemos decir que esta es la materia número 1, o pues para ser más preciso, pues si podemos, si que lo queremos utilizar, podríamos utilizar el código de la materia que se utiliza en la institución. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, un ejemplo para materia, pues digamos que sea matemáticas, que es del semestre 1, tiene 4 créditos en el horario de las 8 de la mañana y que el docente que la está dictando es Luis. ¿Listo? Ahora, a partir de la gráfica que habíamos hecho antes, ya teníamos que, a ver,
teníamos una tabla que ya nos estaba diciendo quién era el estudiante, que sería esta primera que tenemos acá, que lo que tiene es identificador, nombre, apellido, teléfono e email. Y tenemos ahora una tabla de materias que lo que nos está diciendo es que tenemos un identificador, nombre, semestre, créditos, horas y un docente que la está dictando. ¿Listo? Ahora, la relación que teníamos entre estas dos era ¿cuál? ¿O era cómo? Lo acabamos de hacer. Entre estudiante y materia, ¿cuál era la relación? Que el estudiante puede ver muchas materias. Listo, entonces, un estudiante puede ver muchas materias y una materia puede ser vista por... Pues, muchos estudiantes. Listo, entonces esto es conocido como una relación muchos a muchos. La otra relación que teníamos nosotros con el docente es conocida como una relación uno a muchos. Muy bien. Listo, entonces, con este cuadro acá estamos nosotros diciendo que esto es estudiante y lo estamos definiendo, digamos, acá en esta tabla de Excel de esta forma. Y este segundo cuadro nos está diciendo que esta es una materia y lo estamos definiendo en Excel de esta forma. Ahora, ¿cómo definimos una relación muchos a muchos entre, digamos, la materia que tiene identificador 1, que es matemática, y el estudiante 1, que se llama Juan? Por ejemplo, vamos a decirle acá, pues podemos decir acá que vamos a meter al docente ya para... Muy bien. Vamos a agregar entonces por acá, por ejemplo, al docente. El docente, pues al igual que los demás, va a tener un identificador. Vamos a decirle que ese identificador también va a ser 1. Va a tener pues, prácticamente los mismos datos que tiene en este momento el estudiante. Listo, entonces digamos que este estudiante va a ser el mismo que está dictando esta materia. Entonces voy a decirle aquí que el nombre de este estudiante es Luis, de apellido Gómez. Teléfono, pues, coloquemos aquí cualquier dato. Y Gmail, coloquémosle aquí luis@gmail. ¿Listo? Bien, sabemos que la relación que existe entre un estudiante y una materia es de muchos a muchos. Y que la relación que existe entre una materia y un docente es de uno a muchos. Solamente pues tendríamos nosotros que poner acá pues quién es el docente. Y le estamos diciendo entonces que la relación es que un docente puede dictar muchas materias, pero una materia solamente puede ser dictada por un docente. Que pues ya lo estamos viendo de pronto aquí en esta tabla. Pues solamente diciéndole que el docente que está dictando esta materia es el docente Luis. Ahora, una forma de relacionar eso con esta tabla, ¿cuál sería? Pues aquí estamos colocando Luis, pero puede existir Luis García, Luis Gómez, que es el que estamos utilizando, Luis Olaya, que digamos que soy yo, y pueden existir muchos otros Luis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar qué docente es el que está explícitamente dictando la materia de matemáticas? Por el ID. Por el identificador. Muy bien, entonces aquí solamente es colocar, en lugar del nombre, le podemos decir que el docente que está dictando a la materia matemáticas es el docente con identificación 1. Y con ese pues ya nos podemos venir acá a docente y podemos decir, ah, listo, el docente 1 es Luis Gómez con teléfono tal y correo electrónico tal. ¿Listo? Ahora,
Esta fue pues una relación pues mucho más simple, que sería la relación que existe entre un docente y una materia. Ahora, tenemos la relación de lo que es un estudiante con una materia. ¿Cómo sugerirían ustedes que sería esa relación en cuanto a base de datos? O en cuanto pues al ejemplo que les estoy mostrando aquí en este momento. ¿Alguna idea? Estudiante y materia. Sí. O sea, ya y acabamos de hacer nosotros una relación prácticamente al momento de decirle aquí que el docente con identificación 1, que es una materia, que el docente con identificación 1 es el que está dictando esta materia. Con eso le estamos diciendo, a esta materia la está dictando el docente que está identificado con el número 1. Si, por ejemplo, hubiera una materia en este momento 2, que se llama, digamos, español, que es también de primer semestre, que tiene también los 4 créditos, que el horario es a las 2 de la tarde. Y aquí entonces le decimos que el docente que la está dictando es el docente 2. Digamos que ese docente 2 se llama Camilo. Digamos que es Ruiz. Tiene un teléfono y tiene un correo electrónico. ¿Sí? Entonces, aquí con esto le estamos diciendo, ahora, hay una segunda materia que se llama español y que está siendo dictada por el docente con identificación 2 que se llama Camilo Ruiz. Con eso le estamos diciendo entonces, un docente puede dictar muchas materias, que sería la relación, y una materia puede ser dictada por muchos docentes. Aquí pues cambiando esto, pues se cumpliría ya esa relación. Si yo le digo aquí, listo, ahora el docente 1 ya no está dictando solamente matemáticas, sino que está dictando matemáticas y español. Ahora, haciendo alusión a lo que habíamos dicho antes, entonces tenemos a un solo docente que está dictando 2 materias. Eso ya entraría en la categoría de muchos. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Muy bien, entonces, esto sería como tal la relación entre un docente y una materia, que sería una relación de 1 a muchos. Ahora, necesitamos hacer lo que es la relación entre un estudiante y una materia. ¿De qué forma dirían ustedes que sería? ¿Nadie? Muy bien. Digamos que lo hacemos de esta forma. Yo le digo aquí que quiero agregar un campo que se llame materia. Que este estudiante está dando la materia 1. Y digamos que en materia quiero agregar un campo que se llame estudiante. Y que ese estudiante 1 está dando la materia 1 y la materia 2. Bien. Sí pueden mirar y analizar esto y decirme si esta relación me cumple con lo que estoy diciendo aquí, que un estudiante puede dar muchas materias y una materia puede ser vista por muchos estudiantes. ¿O qué fallas puede No, haber?
No, porque solo tendría un campo, tendría que hacer como un arreglo, un vector o algo así en el campo de materia y estudiante para poder incluir las personas que Listo, es correcto. se Entonces van a nosotros agregar. aquí le estamos diciendo entonces, si colocamos un campo de materia aquí, entonces lo que le estamos diciendo es eh, es que esta materia solamente puede ser vista por este estudiante. Y acá sería lo mismo, que esta materia, que este estudiante solamente puede dar esta materia. ¿Sí? Entonces, pues sería algo muy similar a lo que acabas de decir, sería pues como un arreglo. Pues aquí en cuanto a base de datos sería decir algo como que vamos a crear una nueva tabla. Esa tabla pues va a contener entonces información entre un estudiante y una materia. Es decir, si yo le coloco acá, digamos que esa materia, perdón, que esta nueva tabla que va a surgir entre el estudiante y la materia se va a llamar, digamos, estudiante por materia, de esta forma. EST, las primeras 3 letras de la primera tabla, la X para hacer una separación y las primeras 3 letras de la segunda tabla. Y pues, ¿qué información tendría esto? Tendría un identificador de estudiante y un identificador de materia. ¿Listo? Ahora, este ejemplo pues ya vimos que no cumple con las condiciones que se tienen en la relación entre un estudiante y una materia. Entonces, si le decimos aquí un ejemplo, el estudiante 1 está dando la materia 1 y el estudiante 1 está viendo la materia 2. ¿Sí cumple con lo que estamos nosotros pidiendo? ¿Quién me dice si sí o si no? Ahí está diciendo que el estudiante puede ver dos materias. Es correcto. Se cumple el lado de que el estudiante puede ver, pues en este caso ya Muchas puede ser muchas materias. materias. Si existe ya una materia 3, una materia 4, pues que seguiría siendo el estudiante 1 con la materia 3, después el estudiante 1 con la materia 4. Pero el caso Ujú. contrario, ¿funcionaría o no funcionaría? Por ejemplo, si yo Sí, creara aquí al estudiante 2, pues, ahorita pues no me ocurre más nombre, entonces pues lo pongo acá. Entonces tenemos a un estudiante 2. ¿Funcionaría entonces hacer una relación del estudiante 2 con alguna de las otras dos materias? sí, porque No, ¿Quién dijo que no? el estudiante puede meter otra materia. no, pero ahí en la tabla no, porque ahí no se podría agregar el 2 ¿Cuál ¿Por, dos? por qué no El se del podría ID. agregar el 2? porque pues no habría un campo para agregar otro estudiante, ¿no? No, Mm, sí, porque lo hizo igual aquí con la materia y abajo también lo hizo. o sea, el compañero que está hablando ahorita al final tiene razón. Entonces, nosotros aquí en este momento estamos utilizando el identificador de materia que sería 1 y le estamos diciendo que ese estudiante puede dar la materia 1, la materia 2, la materia 3 y la materia 4. El caso inverso también sería posible, ya que pues si nosotros le colocamos acá que es el estudiante 2 el que va a ver el que va a dar una materia y que la materia que va a dar va a ser la materia 1. Entonces ya estamos cumpliendo con que la materia 1 ya tiene a 2 estudiantes. ¿Sí lo puedes ver? Exacto. Sí, ya entendí. Muy bien. Listo. Ahora, si yo quisiera saber algo así como
por ejemplo, ¿qué docente le está dando clases a un estudiante? Por ejemplo, ¿qué docente le está dando clase al estudiante Juan? ¿Cómo me dirían ustedes? ¿Quién sería el docente o los docentes que le están dando clase a este estudiante? A partir de la información que tenemos en este momento. Vamos a subir esto un poquito. Sería crear una casilla donde aparezcan los IDs de los estudiantes. Los IDs de los estudiantes. O sea, si yo digo, Sí. quiero al estudiante, ¿cómo llegaría a tener la información de los docentes que le están dando clases a ese estudiante? Por ejemplo, yo le digo, quiero al docente 1. Perdón, quiero a los docentes que le están dando clases al estudiante 1. Por la materia, por las materias que esté cursando, buscando el ID del docente y ahí redirigiéndolo a la información No, de el docente. ID del estudiante. Correcto. O sea, si nosotros le decimos, quiero a los docentes del estudiante 1, entonces primero busco por la tabla muchos a muchos, cuáles son las materias que está dictando que está viendo ese estudiante. Con eso, pues entonces podemos decir que el estudiante 1 está viendo a la materia 1, y si seguimos buscando que el estudiante 1 está viendo a la materia 2, y pues si existieran, que no los tenemos agregados acá, también está dando la 3 y la 4. ¿Sí? Con eso, pues entonces ya podemos ir, digamos, teniendo este primer caso, tenemos al estudiante 1 que está dando la materia 1. Con esto pues nos podemos ir entonces a la tabla de materia y podemos buscar el identificador 1. Con esto pues ya tenemos entonces toda la información que corresponde a esa materia. Entonces ya sabemos que esa materia con identificación 1 es matemáticas de semestre 1 con créditos 4 y horario de 8 a.m. Y con ello también tenemos el conocimiento de quién es el docente que tenemos que está dictando esta materia. Ahora, a partir de este identificador sabemos que podemos ir a la tabla de docentes y decir entonces quién es el docente que está dictando directamente esta materia. Con ello, pues entonces podemos decir que el docente que está dictando esa materia es Luis Gómez. ¿Sí me sigue? Sí. Bien. De igual manera, ¿quiénes serían los estudiantes a los que les está dando clases Luis Gómez? Tendría que ver esto de la ID. Está dando clases al estudiante 1 y Y al 2. y al 2, supongo. Porque igual no. ¿Al estudiante 1 y 2. al 2 también o no? Sí. No, al 2 no, profe. Al 2 no. Porque cambia. ¿Es el Cambia. docente Luis? Sí, porque cambia la ID de la materia. Pues vamos a Pero la confirmar ID eso. del docente sigue siendo Para- igual. El docente 1 está dando ¿qué materias? Está dando prácticamente ambas materias porque en ambas es el identificador del docente 1 el que se está viendo. Ah, sí. Ahora, la materia, vamos por la materia 1, digamos la materia 1 la está dictando, perdón, la está viendo el estudiante 1. Si seguimos buscando por el ID de la materia, podemos ver que se está viendo también que el estudiante 2 también está viendo esa materia. Es decir, que el estudiante Juan Pérez y pues el que estuviera acá también está dando También está viendo la materia 1 que sería matemáticas, solamente mirándola por este lado. ¿Sí? Pues mirándola por el lado de español, tenemos que el identificador de la materia es 2, entonces podemos mirar que a la materia 1, perdón, sería la materia 2, que sería esto, la está viendo el estudiante 1 de nuevo. Entonces, pues prácticamente
el estudiante 1 y el estudiante 2 estarían dando clases con el docente 1. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a intentar hacer más o menos esto ya directamente en una base de datos. El PGAdmin ya lo descargaron. No. ¿No? Borremos esto. Aún no lo he ejecutado. Voy a ejecutarlo. ¿Cómo? Que aún no lo he ejecutado. Voy a ejecutarlo. Profe, ¿como tal esta es la primera clase o ya se han visto antes? No, esta es la primera clase. Ok. Pues como primero tenemos que mirar esta primera parte, pues ya que pues, todo el resto del curso depende de los conocimientos de base de datos que tengan y pues me dijeron que eran prácticamente nulos los conocimientos que tenían en cuanto a base de datos. Sí. ¿Quién me puede confirmar si ya tiene instalado el PGAdmin 4 junto con Postgres? ¿Sí pudieron instalar PGAdmin 4? El PGAdmin hasta ahorita está instalando. Tenemos un momento, a ver. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que ya hemos estado hablando? Profe, ¿qué versión es la 4.25? La 4.25, sí. Pues es la última versión estable que se encuentra en la página. Listo.
¿Me confirman si ya alguien pudo instalar? Profe, mi internet está muy lento y creo que se va a demorar mucho la descarga. Bien, pues, empecemos entonces con lo que tenemos aquí entonces. ¿Listo? ¿Ya tienen instalados? No, no, señor, se está instalando el Postgres.
Muy bien. ¿A ninguno le ha salido todavía? No, profe. Si quiere, sigamos acá, pues de todos modos esta clase se está grabando. Si es el caso, pues les pasaré el link ya cuando lo suba para que puedan volver a verlo. De todos Sí, modos, profe. pues prácticamente esto lo haremos en estos días, varios de estos días, pues, para poder trabajar. Esta es más o menos la ventana que les va a aparecer a ustedes al utilizar PGAdmin. Es lo que va a hacer prácticamente es abrirles una ventana en el navegador. Y de esa ventana, pues, les mostrará pues prácticamente la información que tengan ustedes como base de datos. Él por defecto pues ya viene con la base de datos Postgres ya preconfigurado. Lo que nosotros tenemos que hacer es prácticamente cada vez que queramos crear nosotros una base de datos, es solamente decirle que queremos crear, pues, valga la redundancia, clic derecho, le decimos que queremos crear y que lo que queremos crear es una base de datos. Él a partir de ahí pues lo que va a hacer pues es solicitarnos cuál va a ser el nombre de la base de datos que queremos incluir. Pues digamos, yo le voy a colocar aquí que la base de datos se va a llamar PSI y que el usuario que va a tener acceso a ella va a ser Postgres, que es el usuario que viene ya por defecto acá en Postgres. Él pues al momento de hacer la instalación, pues él les va a pedir que introduzcan un puerto que va a ser el 5432, que es el que ya viene por defecto, y pues después de eso les va a solicitar una contraseña. La contraseña pues no se les puede olvidar, así que pues no, pues anótenla si es una contraseña muy complicada, si es la que van a trabajar. En este caso pues yo solamente le coloqué 1, 2, 3, 4, 5 a la contraseña que me solicitó para yo poder trabajar. Y pues solamente es decirle guardar para eso y pues él nos creará ya como tal la información que nosotros vamos a necesitar para trabajar la base de datos PSI que acabo de crear. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar algunos comandos. Un momento. Ya nos han actualizado. Veamos. Lo más gráfico. Vamos a decirle aquí que queremos crear un script. Listo. Borramos esto. Bien. Vamos a comenzar con... A ver... Listo. Una cosa. Cuando se va a trabajar en la base de datos, siempre pues va a haber un orden en el cual se va a poder crear tanto la estructura de la base de datos como la información. Entonces, en este momento nosotros lo que hicimos fue crear una estructura de lo que va a contener a toda la base de datos. Es decir, creamos el contenedor de toda la base de datos. Ahora necesitamos crear cada una de las tablas que va a tener nuestra base de datos. Y después es que le vamos a decir la información que va a tener cada una de esas tablas. Muy bien.
Entonces tenemos que crear, por decirlo de una forma, el esqueleto que va a tener la base de datos. Ahora, en cuanto al orden, tenemos que crearlos a partir de tablas que no tengan ningún tipo de dependencia. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, la tabla estudiante en este momento, se puede crear sin ningún problema, ya que pues, la información que tiene es identificador, el nombre, el apellido, el teléfono y el email, y pues prácticamente no es dependiente de ninguna otra información en este momento. Pero al contrario, materia, esta sí es dependiente de forma directa de la tabla docente. Es decir, si yo quiero crear al estudiante, lo creo sin problema porque no depende de nadie. Y para poder crear a materia, pues tengo que tener primero creado al docente. Pues ya que yo no puedo decir aquí, estoy creando la materia de identificación 1, de nombre matemática, semestre 1, créditos 4, horario 8 AM, y decirle aquí docente 1 si yo todavía no he creado al docente 1. Entonces, por decirlo de una forma, el docente tiene una prioridad por encima de materia. En este caso, pues después de que se hayan creado estudiante, materia y docente, es que se puede crear entonces esta nueva tabla que sería la de estudiante por materia, ya que para este momento ya se habría creado la tabla de estudiante y la tabla de materia. ¿Sí me entendieron acá? Más o menos, pues. ¿Cómo? Más o menos. ¿Qué no entendiste? No sé, me confundo un poquito. ¿Se confundió un poco? Muy bien. Vamos a decir acá entonces. Si yo quiero crear esta materia, empecemos por este lado. Yo no puedo decir aquí, el docente que va a dar esta materia va a ser un docente de identificación 3, por ejemplo. ¿Por qué no puedo decir yo que un docente de identificación 3 puede dar esta materia? Porque si yo me voy a la tabla de donde están los docentes, en este momento no existe un docente con esa identificación. ¿Sí? O sea, prácticamente yo aquí estaría diciendo que le estoy asignando un docente que no existe. Y pues eso no puede ser. ¿Sí? Sí. Entonces lo que trato de decir es, antes de poder crear una instancia de una materia, primero tengo que crear a los que dependen de ella. Es decir, para el caso de materia, tengo que tener primero creada la información en docentes. En este caso, digamos, si yo quiero que que el docente que va a dar esta materia sea un docente de identificación 3, antes de escribir este 3, lo que tengo que hacer es llenar a un docente que sea de identificación 3, que tenga pues, su propio nombre, su apellido, teléfono, email. ¿Sí? Y después de que ya esté creado de este lado, ahí sí decirle, listo, el que va a dar la materia de matemáticas va a ser el docente identificado con el número 3. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Bueno, de igual manera, pues pasa lo mismo con estudiante con materia. Si, por ejemplo, yo quiero decir que el estudiante, digámosle que el estudiante 4 quiere dar la materia 5, no puedo decirle pues ninguna de las dos porque en este momento no existe ni un estudiante que esté identificado con el número 4, ni tampoco hay una materia que esté identificada con el número 5. Para ello, pues digo, igual que como en el caso de ahora, pues tendría que haber creado a un estudiante que tuviera esa identificación de 4 y tendría que haber creado también una materia que tuviera esa identificación de 5. Muy bien, entonces, ¿sí me entendiste ahora sí bien? Sí, profe, ya. Aclarado. Gracias. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, pues se puede crear entonces un orden en el cual se deben crear las tablas. Ya sabemos que, por ejemplo, esta sería prácticamente de las últimas porque para poder crear esta ya tiene que estar creada estudiante y materia. Y para poder crear materia, pues tendríamos que ya tener creado
a docente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el orden en el que tendríamos que crear estas tablas? ¿Cuál sería la primera tabla que crearíamos? ¿Estudiante, materia, estudiante por materia o docente? La primera yo creo que es docente. Docente puede ser la primera, muy bien. ¿Cuál sería la segunda? Estudiante. Estudiante, muy bien. La tercera. Materia. ¿Cómo? Materia. Materia sería la tercera. Por ende, estudiante por materia sería la cuarta tabla en ser creada. Eso es lo que vamos a hacer nosotros entonces acá, utilizando PGAdmin. ¿Listo? Entonces, aquí pues vamos entonces a empezar a denotar algunos comandos o algunas palabras que ya están apartadas en Postgres para poder trabajar con las bases de datos. La primera que vamos a ver sería la palabra create, que con esta misma fue que se creó la base de datos, aunque lo hicimos prácticamente de forma gráfica. El comando para crear una base de datos, si lo quisiéramos hacer acá, sería, digamos, create database. Solamente tendríamos que decir esto. Y ya con un espacio decirle solamente el nombre que queremos, con el que queremos que se cree esa base de datos. Digamos que se va a llamar clase. Entonces, si nosotros corremos, digamos, este comando, él lo que va a hacer es agregarnos una nueva base de datos en este listado que tenemos nosotros aquí en este momento. Aquí, pues, para mostrar cómo funciona el PGAdmin, pues él aquí en esta parte de arriba nos permite guardar lo que nosotros escribamos acá en formato SQL, que sería pues el formato predeterminado que tiene los gestores de bases de datos. Y pues el otro que nos interesa sería prácticamente el correr o ejecutar el script que estemos nosotros escribiendo aquí. Algo que aclarar, si nosotros no guardamos el script de lo que estamos escribiendo acá y cerramos a PGAdmin, pues él no nos va a recuperar en ningún momento ese código. Así que pues es una recomendación que pues siempre debe hacerse, ya que por lo general siempre decían que los estudiantes en semestres anteriores siempre dicen que se les pierde el código y pues que no lo encuentran como tal. Entonces pues acostumbrarse a que si van a utilizar el código, que les aseguro que lo van a necesitar para guiarse, pues darle en guardar y decirle que lo quieren guardar en alguna ubicación en específica como .sql, que es el formato por defecto. Muy bien. Entonces, pues por ejemplo vamos a correr esta línea, sería create database clase. Aquí ya nos dice que corrió la línea sin ningún problema. Entonces podemos decirle aquí que refresque el listado de las bases de datos que tenemos nosotros, y pues aquí ya nos va a aparecer una base de datos completamente en blanco para poder empezar a trabajar. Muy bien. Ahora, para poder crear una tabla, utilizaríamos el mismo comando create, y en lugar de database le diríamos entonces que lo que queremos crear es una tabla, con el comando o la palabra ya designada table, y de igual manera que con el comando anterior le decimos cuál va a ser el nombre de la tabla que queremos crear. Entonces, nosotros dijimos que el primero que íbamos a crear iba a ser a docente, y que docente iba a tener un identificador, nombre, apellido, teléfono e email. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, vamos a crear a docente. Y aquí, pues para poder entregarle los campos con los que vamos a trabajar, vamos a abrir paréntesis. Todo puede estar en una sola línea, pero pues es mejor
intentar estructurar la información. Ahora, tenemos que entregarle cuáles van a ser los diferentes campos que va a tener la base de datos. Empezando entonces con el identificador. Después del identificador, coloquemos aquí una coma. Vamos a tener el nombre. Tendremos el apellido. Teléfono. Email. Creo que esos serían todos, ¿no? Nombre, apellido, teléfono, email y el identificador. Listo. Entonces, con esto ya nosotros estaríamos manejando cuáles van a ser los campos que va a tener la tabla docente en nuestra base de datos. Ahora, tenemos que indicarle de qué tipo van a ser todos estos datos. Por ejemplo, el identificador le podemos decir que va a ser de tipo entero con la palabra asignada int. Y pues con esto pues ya le estaremos diciendo que el tipo de información que vamos a guardar dentro de este campo va a ser un entero. Si queremos guardar algún tipo de texto, la palabra asignada que tenemos sería varchar, todo pegado. Y entre paréntesis, obligatoriamente, pues esta ya es algo que tiene Postgres, le podemos decir cuántos caracteres queremos que sea lo que se guarde de forma que se guarde máximo en este campo. Por ejemplo, en el campo nombre yo quiero que se guarden máximo 50 caracteres. Entonces, serían 50 caracteres lo que se guardaría en el campo nombre. Lo máximo que puede trabajar un varchar son 255 caracteres. Muy bien. Apellido de igual manera también sería un varchar. Digámosle que también van a ser de 50 caracteres. El teléfono también. Digamos que este va a tener 20 caracteres. Y un email. Que va a tener, digámosle que 30 caracteres. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguno? Muy bien. Los tipos de datos con los que se pueden guardar, pues son el tipo entero, que sería con int, el tipo varchar, que va entre paréntesis con n números, con un valor n, y ese valor n no puede superar los 255. Digamos el tipo flotante o los valores que son decimales van con el tipo float, que en este caso pues se dividen en float 4 y float 8, que son prácticamente los diferentes valores que puede tener un valor flotante dentro de la base de datos. Por ejemplo, el valor float 4, si mal no recuerdo, es un valor de 10 a la 9, sería lo máximo que puede soportar el valor de float 4. Es decir, que si se llega a incluir un valor que tenga más de 9 dígitos o 10 dígitos, pues ya este campo ya no lo soportaría. Y float 8, pues ya sí, pues es un valor mucho más grande. En este momento sí no recuerdo exactamente
de cuánto es el valor que puede soportar el float 8. Pues como tal, esto sería para los decimales. Está, digamos, el tipo date, que es el que se utiliza para lo que son las fechas. Y pues, por lo general estos serían los principales con los que nosotros vamos a trabajar en el curso. Pues existen como 3 o 4 tipos más, pero pues esos son ya más elaborados y pues ya lo darán en la respectiva clase que den de base de datos, pues cuando ya se metan con todo esto. Muy bien. Listo, con esto entonces el código de arriba le estoy diciendo que quiero crear una tabla que se va a llamar docente, que va a tener un campo ID que va a ser entero. El campo entero también se le puede decir que sea un entero 4 u 8, que también pues tienen como la misma capacidad que el float. Pues digámosle que este va a ser un entero 4, para poder limitarlo de pronto. Bien, a partir de aquí, tendríamos que indicarle, pues si podemos ver nosotros acá, habíamos dicho que, por ejemplo, el docente tiene un valor de identificación que es único. ¿Cómo le decimos a nosotros cuál va a ser el valor único que se va a encontrar dentro de la base de datos para cada uno de los registros? Pues a esto nosotros lo llamamos primary key. Es decir, nosotros aquí le decimos primary key y abrimos paréntesis y le decimos que el primary key lo va a tener el campo ID. Muy bien. Entonces le estamos diciendo acá, la llave primaria es el identificador. Si en algún momento alguien llega a intentar escribir el mismo código, el mismo identificador para una segunda persona, pues él automáticamente le va a decir, o pues le va a arrojar un error diciéndole que ese número de identificación ya se encuentra dentro de la base de datos y pues no le va a permitir insertar esa nueva información. Muy bien. Ahora, voy a decirle que quiero correr solamente este pedazo de código. Para ello, pues yo lo que hago es seleccionar lo que quiero que se corra. Si yo no llego a seleccionar nada, él corre todo el script y pues si yo llego a hacer eso en este momento, pues me va a arrojar errores con respecto a lo que tengo escrito acá abajo. Muy bien. Entonces, selecciono lo que quiero correr, solamente la instrucción del create table docente junto con su información. Y pues muy importante, aunque pues no necesario si solamente es una sola instrucción la que vamos a correr, debe terminar con el valor de punto y coma cada instrucción que se quiera correr. Si queremos correr más de 2 instrucciones, pues cada una terminada en punto y coma para que no se genere ningún tipo de error. Muy bien, para correr pues buscamos el símbolo de correr y listo. Con esto pues ya me dice que la consulta ha sido exitosa y si nos damos cuenta dentro de PSI, vamos a buscar acá el esquema. El esquema va a tener dentro de él un esquema que va a ser público y dentro de él debe tener las tablas que contiene ese esquema que se encuentra dentro de la base de datos. Y pues en este momento tenemos aquí a la tabla docente, la cual pues tiene los campos que nosotros le especificamos: el identificador, nombre, apellido, teléfono y el email. Muy bien. Ahora, aquí por este momento tenemos 2 formas en las que podemos insertar datos. Por ahora voy a hacerlo de forma gráfica, aunque pues tenemos que aprender cómo hacerlo de forma por medio de código para confirmar que es como vamos a nosotros a trabajar a partir del código en PHP, que es el lenguaje con el que vamos nosotros a trabajar. Muy bien. Entonces, seleccionamos la tabla docente y le vamos a decir cuáles son, o le vamos a preguntar cuáles son los
los datos que ya tenemos nosotros en nuestra base de datos. Ahora vamos a ver. Aquí, si no recuerdo, le puedo decir entonces que quiero ingresar el identificador 1 de nombre, digámosle, Luis. Pérez. El teléfono y el email. Listo. Con esto pues ya tendríamos nosotros un registro en nuestra base de datos. Es decir, si ya nosotros, por ejemplo, volvemos a hacer esta consulta que sería la que nos traería a todos los docentes que tendríamos en la base de datos. Un momento. Esto lo cambiaron. Esto lo han cambiado. No me aparece dónde es que tengo que guardar la información. No, no apareció. Bueno. Tocará hacerlo manual. El comando que se utiliza para hacer una inserción sería sería insert into, para decirle en qué tabla es que se quiere insertar. Se le dice el nombre, para este caso docente, que ya está creado. Entre paréntesis se le indican cuáles son los campos que se van a ingresar. Se le dice entonces separados por coma dentro del paréntesis, ID, nombre, apellido, teléfono e email. Separado sería valúes, y entre paréntesis vendría la información con la cual vamos nosotros a guardar la información, respetando los tipos que se insertaron acá. Es decir, el primero es fijo, que va a ser un entero. Entonces yo le puedo decir aquí que el entero va a ser 1, que va a ser el identificador. Los mismos datos de ahorita, entonces le puedo decir que aquí va a ser Juan. Pues como sabemos que es varchar, el valor debe ir entre comillas. Eso es un string prácticamente. Y pues le podemos escribir lo que vamos nosotros a guardar. Coma. Entre comillas, el siguiente que debemos guardar sería el apellido, digamos Pérez. Después de esto vendría el teléfono, también como varchar, sería entre comillas. Y por último el email, también entre comillas.
¿Listo? Y por último, al finalizar la línea, punto y coma. Esto sería la instrucción para insertar una información a un docente. Importante aclarar aquí, el orden en el que se coloquen la información dentro de este paréntesis es el mismo orden en el que se le debe entregar la información en el segundo. Por ejemplo, si yo llego a decir que el nombre va a ir primero que el identificador, entonces yo no puedo mandar entre este segundo paréntesis la información en este orden, ya que pues no correspondería a la información que yo le estoy diciendo o al orden en el que yo le estoy diciendo en que se va a insertar. En ese caso pues tocaría hacer exactamente lo mismo y sería pasar la información al comienzo. Entonces sería primero el nombre, después el identificador, después el apellido, después el teléfono y por último el email. Bien, ahora, si queremos correr eso, pues entonces vamos a seleccionar lo que queremos correr y le digo que lo inserte. Cometí un error, entonces sería pido disculpas, si no recuerdo que era con comillas simples. Vamos a correr. Listo. Ya nos dice que todo ocurrió con normalidad. Si vamos y miramos y corremos la consulta que nos trae a todos los docentes, aquí nos va a mostrar al docente que acabamos nosotros de insertar. Identificación 1, de nombre Juan, apellido Pérez, el teléfono y el email. Pero recuerden que nosotros le colocamos en este momento el primary key con el identificador como valor único. Es decir, que si yo vuelvo a correr esta misma línea, en la cual estoy diciendo que el identificador es 1, pero el 1 ya se encuentra dentro de la base de datos que tenemos o dentro de ya la tabla docentes, si nosotros le decimos que queremos correr de nuevo esa línea, pues él automáticamente nos va a decir que hubo un error, nos dice explícitamente cuál es el error, que la llave o que se está violando un constraint que es único y el cual le está diciendo que la llave está duplicada o que se está intentando duplicar una llave. Los detalles nos dicen que la llave que se está intentando duplicar es el valor 1. Pero, por ejemplo, si yo le llego a cambiar solamente aquí para que sea el identificador 2 y de la misma forma le digo que vamos a correr esa línea, él automáticamente nos dice que todo ocurrió con normalidad, aunque la demás información sea exactamente la misma. Lo único pues, que él está validando es que el valor del identificador sea diferente. Es decir, que si yo en este momento vuelvo y hago esta misma consulta, pues me va a aparecer dos registros, uno con el identificador 1 y otro con el identificador 2, pero todos van a tener el mismo nombre, apellido, teléfono e email. Muy bien. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí o voy muy rápido?
¿Qué me dicen? ¿Ninguno? Bien. Yo creo que dejemos la clase hasta aquí, pues prácticamente aquí pues ya les di cómo teníamos que crear una tabla y cómo se le podían insertar datos por medio de la codificación. Pues para la próxima clase creo que entonces empezaríamos con exactamente lo mismo aplicado hacia el estudiante, después hacia materia, explicando cómo se añadiría la relación que existe entre el docente y una materia, y por último, pues cómo se crearía la tabla que va a relacionar al estudiante con la materia. Muy bien. Bueno, profe. Listo. Entonces nos encontramos mañana también a las 6 de la mañana. Ujú. Listo. Listo.